Hola, ¿cómo están? Bien, hoy continuamos con el agua porque empecé a buscar características del agua y son miles y millones las características del agua y las formas en que el agua, por ser una sustancia única, un elemento único, em, tiene millones de usos y propiedades que son muy útiles para la vida en la Tierra y para el hombre. Es un elemento con propiedades físicas y químicas únicas. Ahora vamos a ver algunas de ellas. Las propiedades. Es una molécula polar. ¿Qué significa que sea polar? Que tiene, como ven en el dibujo, tiene un lado positivo y un lado negativo. A la izquierda y abajo vemos una molécula de agua. Son dos átomos de hidrógeno con cargas positivas y un átomo de oxígeno con carga negativa. Si acercamos cualquier cuerpo que tenga cargas positivas y negativas, por ejemplo, si acercamos el lado positivo de ese cuerpo, la molécula de agua se va a ver atraída, se va a acercar porque va a haber como una fuerza de atracción, pero del lado de la molécula del oxígeno, del punto negativo. O sea que cargas positivas atraen cargas negativas. Del otro lado vemos lo contrario. Las dos cargas positivas, que son el hidrógeno, se ven atraídas por una carga negativa de cualquier objeto que pueda estar cargado negativamente. Los hidrógenos son cargas positivas, se sienten atraídos por cargas negativas. Porque recuerden esto, las cargas positivas atraen cargas negativas atraen cargas positivas. La molécula de agua se comporta, ¿vieron una pila que tiene un lado positivo y un lado negativo? Bueno, la molécula de agua es muy distinta a una pila, pero se comporta de esa forma. Tiene un polo positivo y un polo negativo. Si hay un objeto con carga positiva, la molécula se va a sentir atraída, pero desde su polo negativo, que es justo el polo que está el oxígeno. Si hay una molécula de carga negativa, la molécula de agua se va a sentir atraída por su polo positivo, que son los hidrógenos. Tiene gran capacidad calorífica. El agua su capacidad calorífica es importantísima para el ser humano porque sus átomos, sus moléculas, están formadas por átomos que necesitan muchísima energía para separarse. Entonces, consumen gran cantidad de energía. El agua consume gran cantidad de energía y al consumir esa energía eleva su temperatura, pero no tan rápido como otras sustancias. Entonces, para calentar el agua hay que darle muchísima energía. Acá tienen la foto hay un lago, un río, y la orilla del río con árboles. A la misma cantidad de sol, el agua tiene 20 grados y la tierra tiene 25 grados. O sea que la tierra se calienta mucho más rápido que el agua. Eso es una característica muy importante. Ya lo pueden ver cuando sus padres calientan agua para el mate o ustedes calientan agua para el mate o para la cocina, tienen que estar mucho rato esperando. ¿Por qué? Porque el agua tiene la capacidad de absorber muchísimo calor. Eso es la capacidad calorífica del agua. La capacidad de absorber muchísimo calor. El agua tiene otra característica que es cohesión y adhesión. Cohesión, ya vamos a ver ahora en un experimento que vamos a hacer, la molécula de agua se comporta
como una sustancia polar, tiene un polo positivo y un polo negativo. Cuando hay dos moléculas de agua, el polo negativo se atrae a un polo positivo de otra molécula. Si son más moléculas, sucede lo mismo. Entonces, como se sienten atraídas, todas las moléculas están juntitas, están unidas, tienen cohesión. Cohesión significa que están unidas. Los oxígenos, los átomos de oxígeno con los de hidrógeno. No están pegados, están unidos por una fuerza. Esa fuerza se llama puentes de hidrógeno. Pero, bueno, eso es solo un concepto muy técnico, no tienen que aprenderlo. Dos moléculas de agua se atraen y tienen esa fuerza de atracción es bastante fuerte, entonces no se separan fácilmente. Para separarlas hay que aportar muchísima energía y es cuando el agua se evapora. Cuando se evapora se rompe ese puente de hidrógeno y una molécula sale para un lado y la otra sale para el otro lado. Pero el agua líquida y el agua sólida generan esos puentes de hidrógeno que las mantienen unidas, justamente por la propiedad de polaridad, porque el polo negativo se atrae al polo positivo de otra molécula. Eso es la cohesión. Pero además el agua tiene la propiedad de adhesión. Se adhiere a otros objetos. Por ejemplo, si ustedes ponen un metal y hacen correr el agua va a correr por arriba de ese metal. No se va a caer, o si tiran agua en una madera, seguramente el agua se quede como humedeciendo esa madera, no se va a salir como si fuera en el vidrio. Así que el agua tiene cohesión entre las moléculas de agua se cohesionan y además se adhieren a otras superficies. Bien, ahora para que les quede clara la propiedad de polaridad, hicimos un video. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un experimento para ver la polaridad del agua. Ustedes saben que si yo tengo un objeto de plástico y le doy una carga positiva, lo cargo de energía, ese cuerpo empieza a interactuar con otras cosas que tengan energía. Por el momento, todos estos cuerpos tienen energía neutra, ninguno atrae a ninguno. Si alguno tuviera energía positiva, por ejemplo, iba a atraer a otros que tuvieran energía negativa. Si otros tuvieran energía negativa, iban a atraer a los de energía positiva. Ahora les voy a mostrar una forma, parece magia pero no es, de hacer que este plástico se cargue con energía positiva. Al tener energía positiva va a atraer a los cuerpos que tengan energía negativa. Obviamente son fuerzas muy, muy débiles, entonces tengo cosas muy livianitas acá. Incluso este papel lo voy a romper un poquito, a cortar en pedazos más chiquitos. ¿Esto cómo lo voy a cargar? Voy a hacer fricción contra un cuerpo que tenga energía estática. Por ejemplo, mi pelo. Mi pelo tiene mucha energía estática que si yo lo froto así, lo paso hacia el plástico. También podría hacerlo con un buzo de lana, pero como el que tengo puesto no es de lana, prefiero hacerlo con el pelo. Entonces, miren. ¿Ven cómo levanta el papel? ¿Saben por qué lo levanta? Porque el papel tiene cargas negativas. Este se quedó pegado, no se quiere salir. Que se atraen a la carga positiva del plástico. Ahí lo ven. Eso lo pueden hacer como un experimento de magia para sorprender a alguien. Y en realidad solamente es física. Miren. Miren, ahí lo levantó totalmente. Es una carga. El plástico tiene carga positiva
fue cargado por la fricción con mi pelo y el papel tiene carga negativa, entonces ambos polos se atraen, positivo y negativo se atraen. ¿Para qué sirve esto? No estoy haciendo ninguna trampa, esto no tiene ni pegote ni nada, ahí ya perdió la carga, ya no lo atrae mucho. ¿Por qué hago esto? Porque quiero comprobarles que la molécula de agua también tiene cargas positivas y negativas. Entonces, si ustedes se acuerdan, la molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno que tienen carga positiva y un átomo de oxígeno que tiene carga negativa. Si yo le acerco a un objeto con carga positiva, la carga que va a ir hacia ese objeto, se va a sentir atraída, es la carga negativa, el oxígeno. De lo contrario sería el hidrógeno. Entonces, esta propiedad del agua, de que se ve atraída por cuerpos con carga eléctrica, se llama polaridad. ¿Cómo vamos a probarla? Vamos a poner un chorro de agua y ver si ese chorro de agua se modifica su trayecto en presencia de cargas eléctricas. Entonces vamos a hacer con el mismo plástico, con el mismo experimento, con el mismo objeto, vamos a hacer otro experimento. Vamos a poner el chorro de forma permanente. Todo el plástico todavía no lo cargué. Recuerden que lo cargo haciendo fricción contra el pelo. Miren, no pasa nada. No se modifica el recorrido del chorrito, del chorro de agua. ¿Lo ven? Sigue igual. Ahora voy a cargar el plástico haciendo fricción contra mi pelo, contra el cuero cabelludo. Y vamos a ver de nuevo, a ver si ahora sucede algo. ¿Ven cómo se dobla el agua? ¿Ven? Viene para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Eso pasa porque el agua se siente atraída por la carga del objeto. Imagínense que esta propiedad que nosotros la usamos para hacer apenas un experimento puede ser una propiedad muy válida para en una industria, o para hacer que el agua tome otros caminos, o para, bueno, ese es un experimento. Después tenemos otro experimento para comprobar la capacidad calorífica del agua, pero como se hizo un poquito largo hoy hacemos y mañana repetimos para hacer el otro. Bien, reitero, ante la presencia de cargas positivas, el agua, o un chorro de agua en este caso, se acercó hacia la carga positiva. El chorro de agua desvió su trayecto, se dobló, porque la parte negativa de la molécula de agua se sintió atraída por las cargas positivas del plástico. Muy bien. Bueno, hasta luego.